Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo la verdad es que súper emocionada porque por segunda vez en mi vida voy a visitar el Museu Comarcal de Torrent, que bueno, como ves está ubicado en una típica casa de pueblo y por dentro se conserva tal cual fue concebida, tal cual fue pensada y construida para satisfacer las necesidades de quienes iban a ser sus habitantes, labradores acomodados de finales del siglo XIX. Y bueno, he pensado que como ya me la conozco un poco, la casa, y como me conozco el museo, te lo puedo enseñar. ¿Qué te parece? A lo mejor tienes suerte y tu casa es tan amplia y tan diáfana como esta. Claro, el motivo de que la entrada de la casa sea tan ancha, sea tan abierta, hasta el corral el carro de caballos y además desde esta entrada se distribuyen el resto de estancias de la casa. Bueno, de la casa no, de la primera planta, porque es que luego hay una segunda, después te la enseño. Es que, a ver, ahora me va bien parar un momentito, porque es que he visto que alguien ha traído aquí el rosechat, que es el plato típico de Torrent, y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo quiero probar, y además lo quiero probar en esta cocina que se ha conservado íntegra, tal cual, como el resto de la casa. El rosechat es un tipo de arroz al horno, cocinado por supuesto en cazuela de barro, pero con dos particularidades. Por un lado, utiliza los ingredientes que tú le pondrías a un cocido y por otra parte mezcla sabores dulces y salados, el sabor dulce de la pilota dolça y el sabor salado del resto de los ingredientes. Y hay dos cosas que son verdad, aunque son contrapuestas sobre la gente, y es que todos somos iguales y todos somos distintos. Y yo disfruto tanto con esa, tanto como experimentando la igualdad íntima, porque dentro de cada uno de nosotros estamos todos como haciendo ese viaje al otro y a los otros en lo distintos que son. Entonces, cuando estás en un sitio como este, en una casa como el Museu Comarcal, tan preciosa, donde está el pasado ahí como congelado, porque es una casa en donde pues, ha vivido gente y con muebles y objetos personales que son de gente de verdad, ¿no? Pues de repente sientes eso, ¿no? Sientes la proximidad, la cercanía íntima y la extrañeza, ¿no? También de las otras vidas. Es emocionante, a mí me encanta, soy muy fetichista de lugares. Para mí los libros son mi ayuda mayor para levantarme cada día y seguir viviendo. No sé qué haría si no tuviera libros. Empecé a leer desde muy pequeña, mi madre me enseñó como con 3 años a leer, y la verdad es que son talismanes maravillosos, muy poderosos para protegerte. Yo tengo la sensación de que si tengo un libro a mano no me puede pasar nada verdaderamente malo. Luego te pasa, pero protegen tanto realmente los libros, ¿no? Qué maravilla. No entiendo, me da mucha pena la gente que no lee. ¿Cómo pueden vivir sin leer? Pobrecitos, ¿no? Pues yo creo, mira, yo he llegado a la conclusión de que escribo para intentar darle al mal y al horror un sentido que en realidad sé que no tienen. Y eso, la literatura, tanto la escritura como la lectura, creo que nos permite aspirar a ser más grandes de lo que somos y aspirar a ser más libres de lo que podemos ser. Así que no creo que sea solo un consuelo desde un sentido de vista, desde un punto de vista reductor, un consuelo como resignado, ¿no? Esa resignación, porque no puedo, me resigno, no, al contrario, es una manera de luchar por arriba, con grandeza, no es para resignarse, es para realmente construir algo más grande que esta pequeña vida, ¿no?
y soñamos con construir algo más grande que esta pequeña vida, y eso lo hacemos con los libros, lo hacemos con la literatura y con el arte. Yo creo que es todo lo contrario de la resignación, es lucha. En La loca de la casa digo que el mito es la mejor manera de combatir el silencio, porque verdaderamente cuando hablamos, ayer estábamos hablando Santiago Álvarez y yo de las mentiras de la literatura. Bueno, no son mentiras, son más verdad que nunca. Esas supuestas mentiras de la literatura es la capacidad nuestra de poner palabras donde no podemos hablar, justamente, ¿no? Para definir, para sacar a la luz esas verdades abisales que todavía dan vueltas muy abajo dentro de nosotros y que todavía no conseguimos entenderlas, que no conseguimos hacerlas nuestras, que no conseguimos verbalizarlas. No podemos hablar de ellas de una manera directa, hay que hablar a través de los cuentos, a través de los mitos, a través de los símbolos, a través de la literatura. Y de hecho, pues las religiones, los mitos fundacionales religiosos son eso, son una manera de hablar de lo indecible, ¿no? Y de lo inefable. Así que sin ello no conseguiríamos saber lo que somos, sin esos mitos, ¿no? Intentar avanzar por la oscuridad, sí. Pues los seres humanos somos sobre todo narración, somos sobre todo palabras, somos palabras en busca de sentido, eso está clarísimo. Y la narración es lo que nos hace, bueno, Harari en Sapiens decía que el Homo se ha hecho Sapiens gracias a la narración, ¿no? Pero es que verdaderamente la narración, que es una construcción nuestra, es lo que nos cambia la vida y lo que nos hace y nos determina la vida. Decía Epicteto, el filósofo estoico, que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Y esto es así. O sea, tú cambias tu narración y cambias literalmente tu vida. Por eso hay tantas terapias que se basan en un cambio de narración. El psicoanálisis hace eso, para curar cambia la narración. Entonces, y lo estamos haciendo todo el rato inconscientemente, narrarnos. Y gracias a esa narración le damos cierto aspecto de orden, sentido y destino a nuestra vida, cuando es un caos, ¿no? La narración nos salva. Bueno, yo tengo varios tatuajes y los que más me gustan en realidad son los tatuajes de palabras, y he decidido que ya de ahora en adelante solo que me seguiré tatuando, pero solo letras, palabras, ¿no? Y tengo dos que me interesan muchísimo. Uno de ellos es Sapere aude, que es el último que me he hecho y que, como sabéis, pues es una frase de Horacio, pero que hizo famosa Kant y que significa atrévete a saber, y que la verdad es que es tan maravillosa porque hay que atreverse a saber, ¿no? Por encima de tus prejuicios, por encima de tu conveniencia, por encima de tu comodidad y de ese confort de pertenecer a un pensamiento de grupo, de horda, ¿no? Que es que la horda te protege, pero te atonta también, ¿no? Hay que atreverse a pensar por sí mismo y duele a veces. Y luego tengo otro aquí en el cogote, que no me vuelvo porque se me cae todo el micrófono, que tenemos micrófono, se me cae, y es un verso de Raúl Zurita, del poeta chileno, que dice: ni pena ni miedo, que me parece maravilloso. Está excavado en el desierto de Atacama. En el desierto de Atacama la frase tiene 3 kilómetros 150 metros, y me parece maravillosa además, sobre todo como lema para envejecer, porque cuanto mayor eres, más pena tienes por lo perdido y más miedo tienes al futuro. Y claro, los lemas no es lo que tú eres, es lo que quieres ser. Y entonces yo no quiero tener ni pena ni miedo. Hasta hace poco, digamos hace una década o 2 décadas, pensábamos que había pocas mujeres en nuestro pasado, mujeres importantes, ¿no? En el legado cultural, histórico, porque claro, pobrecitas de nosotras, hemos pasado una vida tan difícil, hemos estado tan discriminadas, no se nos ha dejado estudiar, que es verdad, o sea, no se nos ha dejado trabajar, no se nos ha dejado nada en la vida, que entonces pues las mujeres estaban tan verdaderamente discriminadas que no han podido hacer, salvo unas poquitas, no han podido hacer nada en la historia. Pero no, la verdad es muchísimo peor. Pese a todas esas discriminaciones, miles y miles y miles de mujeres a lo largo de la historia, en todas las épocas y en todas las culturas, en todos los países, han destacado y han hecho cosas extraordinarias, y lo que pasa es que los anales sexistas las han borrado. Entonces ahora están saliendo a la luz y eso nos va a hacer cambiar completamente nuestra mirada sobre el pasado, pero de una manera radical. Por ejemplo,
¿Quién es el primer autor conocido de la literatura de la historia, con nombre y apellido? Pues el primer autor es una autora, que es Eneduana, una princesa acadia de hace 4.300 años, que escribió una oda que se llama Exaltación a Inanna, que la tenemos, que está publicada en las editoriales académicas, ¿no? Y esta princesa acadia de hace 4.300 años, también a ella se deben las primeras anotaciones musicales y las primeras anotaciones astronómicas. Así que esta mujer, Eneduana, acordaos del nombre, está en el comienzo de la música, en el comienzo de la literatura y en el comienzo de la astronomía, y decidme si está en la memoria de la gente. Ah, no. Bueno, pues vamos a cambiar nuestra mirada sobre el mundo en una década o dos, porque eso afortunadamente pues ya está saliendo a la luz. La novela, el sentido de escribir novela para mí es la búsqueda del sentido de la existencia. Tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender y para poner un poco de luz en las sombras. Entonces, odio, detesto, me repugna la novela utilitaria, la novela feminista, ecologista, animalista, aunque yo como ciudadana sea ecologista, feminista, animalista, y aunque en otros géneros literarios puedas luchar por esas ideas. En el periodismo puedes luchar por tus ideas, en el ensayo puro y duro puedes luchar. En la novela no, es una traición, porque la novela es un camino de conocimiento y tú no puedes empezar ese camino llevando las respuestas previamente, ¿no? Entonces, en mis novelas, desde luego, yo no las utilizo para nada, porque de hecho es que no escribo para enseñar nada, no escribo novela para enseñar nada, escribo para aprender. Así que yo creo que hay que comprometerse. Una cosa es comprometerse. O sea, lo de la equidistancia no la entiendo, quiero decir. Una cosa es comprometerse y otra cosa es ser un fanático y otra cosa es no pensar las cosas. Lo de sapere aude, atrévete a saber. Entonces yo creo que tenemos que hacer, es muy difícil, tenemos que hacer el esfuerzo de intentar pensar cada cosa desde el principio, o sea, no partir del prejuicio, no partir de la consigna del grupo. Todos tendemos a refugiarnos en las ideas del grupo, porque es muy consolador. Un pensamiento independiente es un lugar muy ventoso, muy desolado, muy difícil, pero tenemos que esforzarnos en pensar las cosas. Y te equivocas, tomas una decisión, te equivocas, hay que apechugar con esa equivocación y a lo mejor si sigues pensando descubres la equivocación y lo rectificas. A mí la gente esa que te dice con 60 años, muy orgullosos, casi como si se batieran el pecho, yo es que no he cambiado mis ideas desde el principio, y dices, qué horror, madre mía, no has aprendido nada, entonces en tu vida no has aprendido nada. Así que no, contra la equidistancia, hay que vivir las cosas con intensidad y tomar partido, porque si no las circunstancias toman partido por ti. Si te crees que te puedes librar, pues no te libras. Hay una pregunta que siempre te hacen cuando escribes una novela ambientada en historia. La pregunta habitual de la gente es, oye, ¿lo que dices es verdad? ¿Lo que cuentas es verdad? Y yo pues siempre digo que no, que lo que yo cuento no es verdad. Yo cuento una historia de unos personajes que evolucionan en un entorno histórico, pero lo que cuento no tienen por qué creerlo. Parece que hay una obligación dentro de los autores de novela histórica
de enseñar historia. Parece que hay una misión social, ¿no? Y yo estoy en contra de esa misión social. Yo soy novelista ante todo. Es decir, el que quiera aprender historia, pues que se le ocurre como me lo ocurro yo para escribir una novela. O sea, yo creo que hay que buscar muchas fuentes, hay que equilibrar opiniones y al final sacar tus propias conclusiones. Nadie te va a dar una respuesta de ningún periodo ni de ningún momento. Entonces, todo es una elaboración. La verdad no existe, la verdad pura no existe, la historia no existe. La historia es una construcción ideológica. La historia es una construcción intelectual que nos hemos hecho para explicarnos y para situarnos en un contexto. Entonces, pensar que la historia es una herramienta, a mí me da una libertad tremenda. La historia no es algo a lo que tengas que agarrarte. Yo creo que es una herramienta para construir una realidad y lo que hay que ver es qué realidad nos interesa construir. Y cada sociedad y cada generación construye una realidad a su medida, a su gusto. La historia en gran parte es ficción, porque toda construcción que establece un causa y un efecto y un planteamiento, un desarrollo y un desenlace, pues todo eso que es en realidad lo que es la historia. Hablamos de la Revolución Francesa, el Imperio Romano, la conquista de los godos, la reconquista, la conquista de América, son todo grandes bloques, grandes bolsas que en realidad, dice, bueno, pues nada, la historia no está cerrada, es un continuo. Y ese continuo es constante, o sea, no hay semejante cierre, ¿no? Entonces, yo creo que no es malo pensar que la historia no existe y que es ficción. Yo creo que es bueno, porque eso nos da también una enorme libertad. También nos da una enorme libertad, nos libera de un peso tremendo, porque parece que estamos siempre cargando con el horror de la historia. En nuestro caso, por ejemplo, es clarísimo. O sea, tenemos un peso patológico y absurdo a la decadencia española, a ese enorme peso que llevamos 300 años, 400 años de crisis nacional. Dice, bueno, ¿cómo es posible? Si con 7 años de crisis que llevamos nosotros, o 10 años ya, desgraciadamente, parece que esto que no hay libertad, ni vida ni futuro. Pues 400 años pesan demasiado. Nuestro complejo de guerra civil, pues bueno, pues guerra civil nosotros, ¿por qué? O sea, exactamente igual. O sea, ¿tenemos guerras civiles? Por supuesto, hemos tenido muchas, tantas como Francia, tantas como Italia. Se queda en la memoria de la gente, porque es una belleza. Es decir, no, quemar las naves se convierte en una expresión popular, ¿no? Que quemar las naves es no hay marcha atrás. Y es precioso, pero es un recurso poético, no es cierto. Cortés nunca quemó las naves, como Felipe II nunca dijo he enviado a mis naves a luchar contra los hombres, no contra los elementos. En fin, eso es una frase preciosa de Modesto Lafuente, pero que Felipe II nunca la dijo. Sin embargo, pues hubiera estado bien que la dijera porque es muy bonita. Entonces, como historia funciona, porque la historia también está construida con lemas, que es lo que recordamos. O sea, son esos eslóganes que nos van marcando y definiendo periodos, ¿no? Hablamos de la flota famosa, la Gran Armada, que envió Felipe II contra Inglaterra, pero no hubo una gran armada, hubo 4 grandes armadas. Es decir, la historia también simplifica, porque también, oye, a ver quién se recuerda de tantas cosas. Entonces, más fácil decir, hubo una gran armada, se perdió la flota, y entonces a partir de ahí ya pues España perdió su poderío. Sin embargo, la historia la simplificamos, tendemos a simplificarla y hacerla fácil de recordar a los chavales, ¿no? Porque al final la historia se genera, entre otras cosas, para crear comunidad y nace también en gran parte para crear soldados, ¿no? Porque tú lo que necesitas es la enseñanza pública de la historia. Nace en el siglo XIX, a principios del XIX, que se enseña historia, ya no a los príncipes, sino al pueblo, entre otras cosas por el final de los ejércitos mercenarios. O sea, a la gente hay que darle un motivo para morir. ¿Cuál es ese motivo para morir? La patria. Hay que investigar el pasado para conocer la historia, buscar la documentación, buscar los datos, y eso nos va a contar la historia. Yo creo que la historia se narra mirando al futuro. Yo creo que la historia se narra mirando al futuro porque así es como se define lo que queremos narrar. Esto parece artificial, porque ten en cuenta que yo en ningún momento hablo de invención de la historia, no hablo de creación de historia, que es el peligro actual, ¿no? Ahora mismo se inventan los datos. Yo en ningún momento hablo de que se inventen los datos. Yo con los datos que existen, tú puedes contar versiones completamente distintas. O sea, la narración
por eso la historia es ficción, la narración nos lleva a caminos completamente distintos. Entonces, por eso es fundamental qué queremos narrar, o sea, qué sociedad queremos narrar. La historia siempre se cuenta para alguien, no es algo que exista por sí y que se narre solo, tiene un destinatario. No es lo mismo la historia contada en España que la historia contada en Francia, que la italiana o que de Estados Unidos. Hay un ejemplo muy claro. ¿Qué es más importante, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial? ¿Los 20 millones de muertos rusos o el poder industrial americano? En esos dos balances, en ese balance, pues es donde está el cambio de narración. Para los rusos, evidentemente, lo definitivo para la derrota del nazismo fueron sus 20 millones de muertos. Eso, sin duda, la Gran Guerra Patria está basada en los 20 millones de muertos rusos. Para nosotros, los americanos, Normandía, hemos creado otra mitología. Entonces, ¿cuál es el peso de la historia? Pues depende del punto de vista del narrador. Cualquier investigación tiene una hipótesis de partida. Y lo mismo en una historia general. O sea, en una historia general hay una hipótesis de partida. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿era España un imperio? Una pregunta tan simple como esa, ¿no? Y eso le cambia todo. Esa definición de ¿era un imperio o no? Cambia todo. ¿Queremos ser? ¿Qué queremos ser nosotros como sociedad? ¿Queremos ser España la entendemos como la península ibérica, menos Portugal, Valencia, Cataluña y Galicia? O sea, ¿qué es? ¿A qué sociedad me dirijo? Y a partir de ahí voy a construir la historia. Porque las conclusiones pueden ser las que yo quiera. Entonces, eso, por un lado, dice, bueno, eso nos lleva al nihilismo, ¿no? Es un absurdo, dice, pero la realidad es que lo que nos lleva es a una enorme libertad y una enorme construcción optimista, porque el pasado no tiene peso, no tiene un peso real, sino que el pasado lo que hace es estar a nuestro servicio.